Cálculos básicos para administrar la dosis indicada en una receta médica. Las recetas médicas nos indican cantidad de medicamento en dosis que debemos administrar a una persona enferma, junto con el tiempo de administración y la cantidad total del fármaco o remedio para completar el tratamiento y así recuperar la salud. Para la realización de la mayoría de estos cálculos se necesitan conocimientos básicos de matemática. Además, realizar un correcto cálculo de dosis es vital dentro del ámbito de la seguridad y cuidado de la persona enferma, para que pueda sanar con el fin de evitar errores que puedan tener consecuencias graves para su salud. Para calcular la dosis de un fármaco de manera correcta, es necesario tener claro una serie de conceptos claves. Revisemos algunos. Dosis: cantidad de medicamento que hay que administrar para producir el efecto deseado. Dosis diaria: es la cantidad de medicamento que se administra en un periodo de 24 horas, es decir, un día. Fecha de vencimiento: impresa en la caja o en la etiqueta de un medicamento, la cual identifica el tiempo que el producto habrá de mantenerse estable, solo si se almacena bajo las condiciones recomendadas, luego de la cual no debe ser utilizado. Unidades y sistemas de medidas. A lo largo de la historia se han utilizado diferentes unidades y sistemas de medida, pero en la actualidad las normas de medición son promulgadas por organizaciones internacionales de salud reconocidas, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud. Las formas farmacéuticas, las sólidas, de dosificación como las cápsulas y comprimidos, se miden en peso. Ejemplo, los gramos. Y las líquidas en volumen. Ejemplo, centímetros cúbicos o mililitros. Abreviaturas en las recetas médicas. La receta es un instrumento médico para anotar el nombre del paciente, fecha, diagnóstico, medicamento, dosis, tiempos. Y también requisitos básicos como el nombre y firma del médico. En ellas también encontraremos algunas abreviaturas que es importante conocer para comprender las indicaciones médicas. Por ejemplo, ampollas, AMP. Cápsulas, CAPS. Comprimido, COMP. Revisa esta tabla para que puedas conocer otras abreviaturas. La administración de la dosis precisa en ocasiones necesita cambios en la escala de medida, por lo que se deben conocer sus abreviaturas y equivalencias tanto en las medidas de peso y volumen más utilizada como en las medidas de volumen doméstica. Los jarabes y soluciones que se administran por vía oral suelen venir acompañados de cucharaditas dosificadoras, de jeringas o de vasos dosificadores. Si la dosis viene definida en gotas, el tamaño puede variar dependiendo de la viscosidad de la solución, del cuentagotas, etc. Ahora vamos a revisar la equivalencia planteada en la siguiente tabla de unidades de medida más utilizadas, sus abreviaturas y equivalencias. Por un lado vamos a revisar el peso y luego el volumen. En peso tenemos el kilogramo, que se puede abreviar con kg, gramo con g, miligramo, mg. Y equivalencias. Un kilo equivale a 1000 gramos, un gramo equivale a 1000 miligramos. Y en volumen tenemos el litro, que se abrevia LI o a veces con una L. Mililitro, ml, centímetro cúbico, cc. Y la equivalencia: un litro equivale a 1000 mililitros, un mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. Administración de medicamentos líquidos. Si el medicamento viene en forma de suspensión, hay que agitar muy bien antes de usar. No hay que usar cucharas de las que se usan para comer, para administrar estos medicamentos líquidos, ya que no todas son del mismo tamaño.
Una cucharita normal podría ser tan pequeña como una media cucharadita o tan grande como 2 cucharaditas. Las jeringas orales tienen algunas ventajas para administrar medicamentos líquidos. Son precisas, son fáciles de usar, se pueden llevar, por ejemplo, al jardín o a la escuela de tu hijo o de tu hija. Sin embargo, puede haber algunos problemas. Hay casos en que niños y niñas se han ahogado con las tapas de las jeringas. Por eso hay que mantenerlas alejadas de los bebés de niños y niñas. Vamos a observar una tabla de conversión de unidades. En el caso de que no contaras con estos dosificadores como la jeringa, el vaso, el cuentagotas. Hay que aclarar primero que 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico, porque a veces las jeringas aparecen con ambas unidades de medida. Podríamos decir que 2,5 mililitros es igual a media cucharadita, que hay que corroborarlo. 5 mililitros, una cucharadita, 15 mililitros, una cucharada, 3 cucharaditas es igual a una cucharada. En realidad estas son medidas de volumen domésticas, ¿ya? Que pueden ser un equivalente o muy cercano, pero es importante que lo puedas corroborar para que des la dosis indicada, recetada por el médico. Cálculo de dosis de regla de 3. La regla de 3 es el procedimiento que se realiza para obtener la dosificación, la dosis, indicada de forma exacta, que realiza puede ser el médico o también la persona adulta o quien tenga su receta para llevar a cabo el tratamiento. Aún se puede realizar con cantidades muy pequeñas y así podemos evitar reacciones adversas, como por ejemplo cuando se entrega una concentración demasiado alta del fármaco. Vamos a revisar este ejemplo que aparece aquí. Se llama regla de 3 porque a partir de 3 datos podemos resolver la situación. Y el ejemplo dice así: se solicita 250 miligramos de ampicilina cada 12 horas. Y la presentación del medicamento de esta ampicilina viene en 500 miligramos cada 2 mililitros. Entonces, la regla o la fórmula para llevar a cabo esto es la siguiente. Si te fijas, hay una línea divisoria que es una línea de división. Arriba voy a colocar la dosis solicitada por el médico y la voy a multiplicar por el diluyente en mililitros, es decir, cómo viene preparado o presentado este medicamento. Y luego lo voy a dividir por la presentación del medicamento en miligramos. Toma tu calculadora y multiplica 250 por 2. Eso te da 500. También puedes hacer un cálculo mental. Y el 500, abajo de la línea, se mantiene. Y nos queda 500 dividido 500. Y eso es igual a 1 mililitro. Esa es la cantidad que hay que entregar como dosis cada 12 horas. Revisa bien este ejemplo, practica con tu calculadora o bien cálculo mental o manual para que puedas comprenderlo aún más. Aquí te dejo otro ejemplo con su resultado donde se utiliza la misma regla de 3 y para que puedas llevarlo a cabo y puedas comprobar cómo se realiza y llegar a la dosis correcta. La receta médica es un documento estandarizado que comunica por escrito el tratamiento para la enfermedad del paciente, para que el medicamento sea entregado de forma correcta en la farmacia. Ahora vamos a revisar las unidades de tiempo. Las instrucciones al paciente deben estar siempre escritas en su idioma natal, además de indicar los detalles sobre la cantidad que tiene que administrar el medicamento, el tiempo y la frecuencia de la dosis, así como también otros factores que ya hemos revisado, junto con la firma del médico, sobre todo con los ansiolíticos y los antibióticos. Vamos con las unidades de tiempo.
El tiempo se mide con el reloj, con el calendario. Con el reloj medimos las horas, minutos y segundos. En una hora hay 60 minutos, en un minuto 60 segundos. Y con el calendario vamos a poder revisar los días, semanas y meses de cada año. Por ejemplo, un día tiene 24 horas, una semana 7 días, un mes 4 semanas. ¿Te has fijado que en algunas recetas la indicación es por una semana? Y ahí tenemos que tener claro que la semana tiene 7 días. A veces puede ser por 2 semanas. Es decir, el 7 lo voy a sumar 2 veces o bien lo multiplico por 2 y esos son 14 días que corresponden a 2 semanas. Entonces, es sumamente importante también tener claridad con las unidades de tiempo, así como revisamos las unidades de peso y volumen. Veamos unos ejemplos para los cuales te voy a dejar algunas preguntas para que puedas desarrollarlas y llevarlas a cabo con tu calculadora, de manera manual o bien con cálculo mental. En la receta 1, las indicaciones son las siguientes. Mones, que es una suspensión nasal en spray, y la indicación, la dosis que solicita el médico es 2 suspensiones para pulverización nasal, vía nasal, cada 8 horas por 7 días. Y aquí se hace la siguiente pregunta y lo vamos a revisar para que podamos resolverlo y tú lo puedas registrar en tu cuaderno. ¿Cuántas suspensiones para pulverizador debe realizar el paciente durante el día? Entonces, ¿qué dice la receta? Que tiene que hacerse 2 suspensiones o 2 puff nasal, ¿cierto? Cada 8 horas. Y te están preguntando cuántas va a realizar durante el día. Sabemos que el día tiene 24 horas y que 7 por 3 es 24. Es decir, cada 8 horas en 3 oportunidades durante el día se va a realizar 2 puff en cada una de esas oportunidades. Como son 3, 3 por 2 es 6. Entonces son 6 puff al día. Y ahí estaríamos respondiendo la primera pregunta que aparece ahí para la receta 1. Te invito y te desafío a que puedas responder la pregunta 2, que tiene que ver con el segundo medicamento de esa receta 1. Si el medicamento Renalex viene en cajas de 15 comprimidos, ¿cuántas cajas necesita para completar el tratamiento? Vamos a leer lo que dice la receta. Un comprimido vía oral cada 24 horas por 30 días. Es decir, tiene que consumir un comprimido al día por 30 días. Pero las cajas vienen con 15 tabletas. Entonces, ¿cuántas cajas va a necesitar? Vamos con la receta número 2. Aquí está la noscapina y el sumadol. La indicación para la noscapina es un comprimido vía oral cada 12 horas por 5 días. Y la pregunta es, ¿cuántos comprimidos de noscapina debe tomar durante todo el tratamiento del paciente? O sea, ahí tienes que considerar los 5 días y además que tiene que tomar un comprimido cada 12 horas. Es decir, durante el día va a tomar 2 comprimidos. Y eso lo tienes que ampliar o multiplicar por 5 días. Y la segunda pregunta para la receta 2 es, el medicamento Sumadol es indicado por un día. ¿Cuántos comprimidos debe tomar en ese día? Y dice, un comprimido vía oral cada 8 horas por un día. Recuerda cuántas horas tiene un día y así vas a poder descubrirlo. Muy bien. Sigamos aprendiendo en Crece Chile. Soy tu profesora Mariana Morales Zúñiga. Buena suerte.